¿Dudas de lo anterior o ya pasamos directamente al ejemplo? Yo tengo duda, profe, pero bueno, de mi serie. Bueno, siento que, ¿cómo se llama? Se me hizo un poco difícil encontrar las gráficas. Ajá. No sé, no sé A si ver, ya estén correctos. a ver, permítame tantito. Sí, sí, sí puedes, sí tienes ahí a la mano tu serie. Sí, profe. A ver si quieres nada más, comparte las capturas de pantalla de las gráficas y dime en qué tienes duda. Bueno, de la serie 3 ese sí creo que sí ya estoy bien, porque me dijo que sí las gráficas estaban bien. Pero al momento de hacer la serie 4 al momento de aplicar ya los métodos, por ejemplo, para aplicar el de... Aquí ya sería análisis de tendencia y descomposición, los dos juntos. La gráfica tendría que tener componentes de tendencia y aparte de variación o de variaciones estacionales o de fluctuaciones cíclicas. Ajá. Pero creo que ahí tendría que buscar otra gráfica nueva para que quede como que más exacta para aplicar ese método, profe. Y a ver cómo se ve la gráfica. A ver, bueno. Pero de ahí creo que tendría que buscar una, profe, les digo, porque de esas sí no tengo. Pero son las mismas que ya presentaste en la 3. Ajá. Y si dices que la 3 ya la tienes, entonces ¿por qué? Es que en la 3 no tengo una gráfica que sea así de que tenga tendencia y aparte de tendencia tenga variaciones o fluctuaciones. Le quería Entonces, comentar si podía usar, bueno, nada más para esa creo, nada más para esa, para aplicar ese método para aplicar los otros métodos ahí sí mis gráficas de la de la tercera serie sí, sí se adecuan para aplicar esas. ajá, pero entonces, no es la que me mandaste en el chat Sí, sí, esa la voy a usar para estacionales. y aún así te faltaría otra, entonces. Ajá, porque esa no se quedaría para tendencia más descomposición, porque esa no tiene tendencia, esa va normal. Ujú. Bueno, allí para los primeros decir que los tipos diferentes de gráficas que van a presentar, eh, a ver, voy a poner aquí los apuntes, se refieren no, estos no es, estos apuntes no son, a ver. Bueno, ahí tengo otras dudas. Bueno, esto ya te lo contesté, ¿no? Eso que se ve ahí en pantalla. Sí, profe. Entonces, los cuatro diferentes tipos de gráficas que son solamente estos de aquí. No, no son ni las de por grupos. ¿Cuáles otras mencionabas ahí? Las que hacemos por Minitab. Los cuatro diferentes, Por grupo simple y todo eso, ¿no, profe? ajá, esas no son estas. Ujú. Entonces, y de las que te faltan de aquí, ¿cuál sería la de variación estacional? No, la de variación estacional ya la tengo en la serie 3. Y ya tengo esas cuatro en mi serie 3.
Pero es que lo que tengo duda es que ya en la serie 4 donde nos pide aplicar el método de tendencia más descomposición, tengo que meter una gráfica que tenga tendencia y ya sea variaciones o fluctuaciones. Pero en mis gráficas de la serie 3 no tengo una gráfica que tenga esas dos cosas. A ver, enséñamela. Es que si ya tienes las gráficas de la serie 3 con esas deberías de ya trabajar en la 4. Pero dices que no se observan. Es que me suena incongruente. Si dices que ya tienes estas 4 en la serie 3 pues ya úsalas en la serie 4. Ah, profe, vamos a mostrar mi gráfica. O si puedes compartir la pantalla, creo que ya no, sí, porque ya le quité aquí los permisos. No, sí me deja, creo. Sí, a ver, pícale. Y le apliqué, bueno, esta es la de fluctuaciones cíclicas que me dijo que sí podía poner. Ajá, Y esta tendría tendencia, ¿puede decir ascendente? ¿O es que esa no le veo que tenga tendencia, si sea ascendente o descendente? sí, sería ascendente. ¿Ascendente? Ajá, Ah, ok. Y por ejemplo la de estacionales tengo esta, pero esta sí no tiene tendencia, esta sí va más así seguida, para arriba o para abajo. ajá. Les había dicho que la tendencia siempre va a existir y esta puede ser positiva, negativa o como está ahí constante. Bastante. Entonces, el hablar de que tendencia no va a existir, aunque la metodología ahí nos diga que la gráfica no debe o sí debe de tener tendencia, eso siempre lo vamos a encontrar. Ujú. Ah, ok, profe. Ya sé que la tendencia sea constante, como se pudiera observar ahí, Ah, también. o, o ascendente o descendente, pero las gráficas siempre van a tener tendencia. Ah, ok, profe. Entonces esa era mi única duda. Entonces ya Sí, voy a usar esa también. sí, y bueno, el ajuste, ya a la hora de que las estés resolviendo en la serie 4 pues a lo mejor el ajuste no te queda tan exacto como en los ejemplos, pero este, pues ese es el chiste, estas son situaciones reales y los ejemplos digamos que son situaciones acomodadas. Entonces por eso en los ejemplos vemos tan buenos ajustes y aquí a lo mejor ustedes en sus gráficas no van a tener mm, tanta exactitud como la vimos en los ejemplos, pero pues de eso se tratan, de que ustedes analicen situaciones reales y también visualicen que puede ser posible predecir lo que va a suceder en esas ciertas situaciones, aun cuando los datos pues no se les ve ningún patrón, porque cuando los datos se ve patrón pues es fácil identificar qué es lo que va a suceder, pero como en esta gráfica, aunque hay variaciones estacionales, el identificar lo que va a suceder el siguiente periodo pues es complicado, ¿no? Pero ya aplicando las metodologías que vimos y que todavía nos faltan, ya pueden lograr un ajuste más o menos certero sobre esa serie, sobre esos datos. Ujú. Ah, ok, profe. Muchas Pero sí, gracias. ya usa esas gráficas, pues, y el ajuste, pues no te digo, no te esperes a que te salga como en los ejemplos, porque va a ser difícil. Ah, ok, profe. Gracias, profe. Muy bien. Y también para el resto, si también tienen dificultades en encontrar este principalmente fluctuaciones cíclicas y la de variaciones estacionales, pues también no sé, bueno, también hay que dedicar tiempo a buscarle y si ya no encontraron pues alguna gráfica que se acerque, que parezca tener esas características, no necesariamente tiene que ser como las que vimos en los ejemplos, porque de igual forma, va a ser difícil que se encuentren una gráfica en la que se observen los patrones de manera muy regular.
Entonces, simplemente con una gráfica que más o menos se acerque a estas características ya estaría bien. Pero también no la esperen encontrar en 2 minutos ni en 3. Sí, dedíquenle un poquito más de tiempo para que puedan presentar una gráfica lo más parecida posible a las características que aquí se muestran. Ujú. Bueno, ya no estaba compartiendo la pantalla. Entonces les decía que si tienen dificultades sobre encontrar principalmente las gráficas de fluctuaciones cíclicas y de variaciones estacionales, simplemente hay que colocar una gráfica lo más parecida posible a, a estas. Les digo, si quieren encontrar una gráfica como la que vimos en los ejemplos, va a ser difícil que la encuentren. Entonces, como la que presentó hace rato su compañero, si bien no se nota los patrones que se repiten de manera similar y a lo mejor también constante, pues sí, las variaciones son perceptibles. Entonces, con esa gráfica está bien. Ujú. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Entonces, nada más busquen que sus gráficas se parezcan lo más posible a, a estos diferentes tipos de gráficas. Bueno, las más fáciles de encontrar, pues va a ser la primera y la última. Pero ya para encontrar la segunda y la tercera sí van a batallar un poquito. Bueno, entonces les decía que para el ejemplo de hoy, el primero que vamos a ver, se van a ocupar los datos de la vez pasada, del promedio móvil, estos datos. Y entonces ahora vamos a hacer la suavización exponencial doble. Y bueno, aquí a diferencia de la suavización exponencial simple en la que solamente reportábamos un valor de alfa, un coeficiente de suavización, aquí vamos a tener que poner dos coeficientes de suavización, un alfa y un beta. Entonces, si ya no hay dudas de lo anterior, vamos a ver ese ejemplo, el 10 que les digo, se utilizan los mismos datos del ejemplo 8. Y bueno, creo que este tampoco tiene audio. Y como les decía, los datos son los mismos de los dos ejemplos anteriores. Entonces ya saben, ahí tenemos ya los datos en una sola columna en Minitab. Y tendremos que buscar en el menú de estadísticas, luego series de tiempo y suavización exponencial doble. Ujú. Hasta ahí sí van bien. No sé si ya tienen ahí los datos preparados o no. O me espero tantito. Espérate tanto, profe. Oh. Tantito, profe.
Y también les había dicho que les iba a pasar un tipo de guía para saber qué metodología utilizar de acuerdo al tipo de gráfica que se les presentara. No, ahorita lo voy a buscar en lo que terminan. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso lo estoy buscando aquí en la ayuda de Minitab, pero entonces ustedes me dicen si ya continuamos con el ejemplo o todavía no, todavía están ahí con sus datos. Yo ya tengo mis datos, profe. Entonces ya podemos seguir. Entonces allí, cuando seleccionan esa opción de suavización exponencial doble, les aparece este menú. Y bueno, ahí en variables iría la columna donde tienen los datos. Y lo que les decía, aquí tienen que poner dos valores, dos coeficientes de suavización, un alfa y un beta. Pero al igual que en el método pasado, en el método de suavización exponencial simple, si ustedes seleccionan aquí la opción ARIMA óptimo, ya estos coeficientes por default el software se los coloca, les coloca los mejores coeficientes, ¿no? Pero si ustedes quisieran poner otros coeficientes, pues también tienen la opción si marcan este cuadrito, bueno, este circulito de ponderación especificada. También como nos pide generar pronósticos, por eso ponemos 6. Y, bueno, y a lo demás no le movemos. Pero ahorita exploramos esas otras opciones. A ver qué. Entonces, no era alfa y beta, era alfa y gamma las constantes de suavización. Yo había dicho, creo que hasta coeficientes, ¿no? Son constantes de suavización, alfa y gamma. Bueno, estos son los valores que el software determina de manera optimizada. Estos son los mejores valores para alfa y para gamma. Pero como les decía, si ustedes quisieran probar con otros valores, pues también los pueden modificar aquí en esta parte, seleccionando la opción de ponderación especificada. Y bueno, fíjense ahí el pronóstico, de acuerdo a las medidas de exactitud y a la gráfica, pues se ve bien. Nada más que el pronóstico, cada que pasa el tiempo, ese pronóstico, dado que se da en intervalos de predicción, ese intervalo se va haciendo cada vez más grande. Entonces, a futuro es más difícil de establecer la predicción de una manera más puntual. Entonces, noten cómo el pronóstico está dado en intervalos, al igual que el del método anterior. Y ahora vamos a ver el efecto de ponerle otros valores aquí en las constantes de suavización.
Pero de cualquier forma ahí, cualquier otro valor distinto a los que aparecen aquí va a dar un peor ajuste. Entonces, ahí pues se recomienda que ni se le mueva, ¿no? Porque va a salir peor el ajuste. Ujú. Si lo notan, y bueno, se nota de dos formas en la gráfica, porque los puntos rojos y azules casi no coinciden, o coinciden menos que en la primera gráfica, que en la de la izquierda, y también en las medidas de exactitud. Ahí es donde se nota más. Bueno, voy a sacar acá ese ejemplo para analizar más cosas ahí. Entonces, los pasos que debíamos de seguir: estadísticas, series de tiempo y suavización exponencial doble. Ahí le dejamos como variable la columna C1 y pronóstico 6, y vamos a ver aquí qué otras opciones tenemos. Bueno, aquí esta opción se refiere a qué va a poner en el eje X. Esos datos creo que eran mensuales, ¿no? ¿Es así o no? No recuerdo. Bueno, vamos a pensar que si eran mensuales, por eso aquí le selecciono calendario y mes. Sí, profe, sí son mensuales. O si quieren alguna otra unidad de tiempo, pues aquí la tienen también. O una unidad de tiempo personalizada, aquí le pudieran poner. Aquí en opciones, el título, ponerle ejemplo 10. Y aquí, como no vamos a utilizar nada de esto, no lo marcamos, pero vamos a pensar que yo quiero este, que me registre aquí los límites. Voy a dar a aceptar, gráficas. Esas son las opciones por default, pero vamos a marcar esta opción de gráficas de residuos para allí también visualizar qué tanta diferencia hay entre lo ajustado y lo real. Y, y acá vamos a marcar esta opción para ver cómo se ve. Tabla de resumen y tabla de resultados. Bueno, y fíjense aquí, como yo en las opciones no le puse que comenzara en un mes en particular, pues comenzó en enero. Pero no sé si, bueno, en los datos no teníamos referencia en qué mes iniciábamos, entonces pues tampoco podremos establecer allí si este dato comienza en enero. Bueno, que ahí dice que comienza en abril, ¿no? Lo comenzó en el mes actual. Pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que comenzara en el mes de enero, aquí en valor inicial le tenemos que poner enero o 01, no sé cómo lo identifique Minitaf, a ver, lo voy a poner enero, a ver si me lo identifica. Y bueno, mm, no, entonces tiene que ser un número, a ver. Y bueno, también va a ir de mes en mes, a ver si así sí. Ajá.
Entonces aquí sí ya comienza en enero. Y si no le ponemos nada, comenzaría en el mes actual, como acá. Bueno, y la gráfica adicional que nos dio es esta. Y bueno, en la primera gráfica es una prueba de verificación del modelo que se llama prueba de normalidad. Y en esta prueba se certifica o se verifica si lo que dice el modelo es correcto o no. Entonces, aquí la mayoría de puntos se acercan a la línea roja, es indicativo de que el ajuste o de que el modelo representa con fiabilidad lo que pudiera suceder en la realidad. Entonces aquí la mayoría de los puntos se acercan a la línea roja, solamente dejando por fuera estos dos puntitos. Bueno, pero esa prueba de normalidad ahorita no la estamos viendo, ya la veremos más adelante en otras unidades, pero a eso se refiere. Y bueno, también esa gráfica de probabilidad normal viene respaldada con este histograma. Si ustedes trazaran una línea sobre esas barras, más o menos se formaría una campana. Y esa campana tendría una forma simétrica, parecida a la campana de la distribución normal. Bueno, pero les digo, estas gráficas serían, nosotros no las colocaríamos en sus ejercicios, ni tampoco las veríamos en el examen. Entonces, simplemente se los estoy comentando para que sepan a qué se refieren. Y luego las otras dos gráficas de la derecha representan las diferencias entre lo observado, o sea, lo real y el ajuste. Entonces, por ejemplo, podemos notar que aquí en esta tercera observación, la diferencia es muy poca bueno, la diferencia es entre el ajuste y lo real, es decir, entre los puntos rojos y azules que vemos acá en la gráfica. ¿Dónde quedó acá? Bueno, y aquí también se nota, ¿no? Entonces, en la tercera observación, la diferencia es mínima. Eso es lo que nos representan esas gráficas bueno, ¿dónde quedó? Aquí. Esas gráficas de residuos. Y por ejemplo, aquí en la observación número 16 se observa un residuo mayor. También en la observación 15. Bueno, esta misma gráfica de aquí es similar a la anterior. Miren aquí. Otra vez nos está diciendo que la observación 16 es la que aparece con un mayor residuo, con una mayor diferencia entre lo observado y lo ajustado. Pero aquí van en orden, digamos, de mayor a menor. Bueno, no es precisamente ese orden, pero las ordena de manera distinta aquí la gráfica. Por ejemplo, esta observación corresponde a la 15, a la 17, a la 28, a la 20. Eso es un orden distinto y aquí sí van en el orden, digamos, en el orden nominal. Ujú. Les digo, estas gráficas pues serían adicionales. Si ustedes las quieren presentar en su análisis, hay que explicar qué significan, ¿no? Entonces,
Si nada más las van a poner ahí y no van a decir nada sobre ellas, pues no, no hay que ponerlas. Entonces nada más tendrían que poner, si van a hacer el análisis de, bueno, esta ya la voy a cerrar. Si van a poner solamente el análisis de suavización exponencial doble, pues nada más presentar las gráficas correspondientes. Esta. Bueno, ahí sí ya saben, ya sabrían cómo explicar los componentes, estas medidas de exactitud, que es en realidad sobre lo que tendrán que concluir. Y bueno, acá también, si, si notaron, le dije que guardara los límites. Aquí los tenemos. Los límites para los límites y los pronósticos para 6 periodos. Aquí están. Y bueno, de todas formas, acá en la ventana de sesión, siempre van a aparecer aquí. Entonces, estos son los pronósticos, pero también noten cómo a medida que son más a futuro esos pronósticos, el intervalo se va ampliando cada vez más. Aquí se ve en los números, pero es más notorio en la gráfica. Más notorio aquí en la gráfica como para el primer periodo, el intervalo de predicción es de 49,42 a 46,77. Y para el siguiente periodo pronosticado, ese intervalo se va acrecentando más, de tal forma que la predicción para el intervalo 6 pues ya estaría entre este rango. Pero eso en la práctica pues no nos serviría mucho porque realmente nosotros al intentar predecir qué es lo que va a suceder, pues requerimos de un valor puntual más que de un intervalo. Entonces, esa es la desventaja de estos métodos que nos dan intervalos, que es pues nos deja casi en las mismas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber qué es lo que va a pasar para el periodo 6, pues sí sé que lo que va a pasar va a estar entre este y este valor, pero igual pudiera suceder que el valor real cayera hasta acá, o aquí, o en medio de ese intervalo, o hasta acá en el límite inferior. Pero pues en realidad no tengo tanta seguridad sobre un valor puntual como a lo mejor en los primeros métodos que vimos, que sí nos daba un pronóstico, un ajuste de manera puntual. Entonces, a lo mejor aquí, este, les digo el método si lo comparamos con las medidas de suavización exponencial simple, bueno, ese no. Por ejemplo, con este ajuste que se obtuvo con promedio móvil y luego este otro con suavización exponencial simple entre los tres, el mejor es el de promedio móvil por las medidas de exactitud y también porque el intervalo que nos da para los pronósticos no es tan amplio. Entonces, a partir de eso podemos tener mayor certeza de lo que va a ocurrir en el futuro. Pero igual estos intervalos son infalibles porque están
establecidos a un 95% de confianza, ¿no? O sea que igual en el futuro hasta un valor pudieras caer fuera de esos intervalos, pero pues ya sería poco probable. Ujú. Entonces, digamos que esta es la limitación de estos tres últimos ejemplos que hemos visto, de estos tres métodos, el que el pronóstico nos los da en forma de intervalo. Bueno, puede ser una ventaja o una desventaja, porque también al establecerse el pronóstico en intervalo de predicción, este, con un 95% de confianza, o sea, con 95 de cada 100 veces, ustedes van a atinarle al pronóstico. Es decir, el valor real va a caer 95 de cada 100 veces dentro de esos límites que se están estableciendo aquí, de estos intervalos de predicción. Entonces, les digo, puede ser visto como una ventaja o una desventaja. Bueno, entonces, si ustedes, les digo, tuvieran que elegir entre estos tres métodos, se tendrían que ir sobre las medidas de exactitud, y el método que ofrece para este ejemplo no quiere decir que esto sea de manera general, pero para este ejemplo, el mejor método pues es el de promedio móvil. Ujú. A lo mejor con otros datos, este, la, el- la suavización exponencial doble resultaría en un mejor ajuste, ¿no? Pero para este ejemplo en particular, el promedio móvil ha resultado la mejor metodología. Bueno, hasta ahí tienen preguntas. Sí, profe. Entonces, allá al momento de concluir, por ejemplo, eh, ahí lo que nos dio de promedio móvil, que fue la menor, concluiríamos con lo que, nada más con las medidas de exactitud, ¿no? Que es lo del MAPE, el MAD y el MSD. Ajá, así es. Entonces, ya aquí tengo lo que me faltaba, este, lo que les había dicho, sobre qué método utilizar, en qué situaciones utilizar cada método. Se los paso. Pues me falta aquí, pero no me lo detecta. Ahí está. Bueno, entonces aquí en este texto, por ejemplo, la suavización de exponencial doble, en este texto nos especifica cuándo o con qué características deberíamos de utilizar una u otra metodología. Por ejemplo, en el caso de la suavización exponencial doble, dice que los pronósticos que se generan pues son a corto plazo. A corto plazo, pues ya vimos por qué no, porque cada que intentamos hacer un pronóstico a más periodos, el intervalo se va ampliando. Bueno, dice que este procedimiento puede funcionar adecuadamente cuando hay una tendencia, y también ahí cuando hay variaciones irregulares. Ahí faltaría agregarle. Y la suavización exponencial simple o individual,
cuando dice que no hay un componente de tendencia o estacional. O sea, cuando a lo mejor en una gráfica tienen una tendencia constante o también pueden observar variaciones cíclicas o estacionales o hasta de igual forma pudiera funcionar también en cuando se observan variaciones irregulares, como ya lo habíamos establecido en una clase anterior. Y el promedio móvil también, bueno, en particular estos tres métodos los tres últimos que hemos visto, nos dan pronósticos a corto plazo. O bueno, son más utilizados cuando queremos establecer pronósticos a corto plazo, precisamente por la manera en que nos dan los pronósticos, que nos las dan en intervalos de predicción. Entonces, el promedio móvil dice que suaviza los datos, bueno, que puede ser utilizado cuando los datos no tengan un componente de tendencia. Si tiene y puede tener un componente estacional. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver acá cómo lo habíamos puesto. Ya no sé dónde quedó el... Aquí está. Entonces, anteriormente habíamos establecido estas metodologías y los tres últimos métodos que vimos fue promedio móvil, luego suavización exponencial simple y suavización exponencial doble. Entonces, estos tres métodos tienen la particularidad de que nada, nos van a dar pronósticos o van a ser útiles para establecer pronósticos a corto plazo. Y por ejemplo, de acuerdo a lo visto en el texto que se presentó anteriormente, el promedio móvil dice que se puede utilizar cuando hay variaciones y o tendencia constante. Ahí dice que no haya tendencia, pero nosotros vamos a entenderlo como que la tendencia no cambie, ¿no? Entonces, por eso le ponemos ahí tendencia constante. Les digo, siempre va a haber tendencia, ya sea que ésta sea ascendente, descendente o permanezca sin cambios. Ese sería para el promedio móvil y para la suavización exponencial simple. A ver, vamos a regresar a lo que dice. También nos da pronósticos a corto plazo. Bueno, aquí dice que no hay
tendencia ni componente estacional. O sea, eso significa variaciones irregulares, ¿no? O tendencia constante. Y el otro, pues es lo mismo. Entonces, de manera general, promedio móvil funcionaría mejor cuando haya variaciones cíclicas. Y suavización exponencial simple y doble funciona mejor cuando haya variaciones irregulares. Para que en su gráfica, en la serie 4, tendrían que explorar para resolver la serie con variaciones irregulares, pues tendrían que explorar los métodos 5 y 6. Aunque a lo mejor con el método 4 pudieran obtener buenos resultados. Pero sería pues tendría que estar probando primero con el método 5 y 6. Y bueno, también el método 4 les podría dar buenos resultados. Y bueno, vamos a ver ahora el último método, el método de Winters. Ese cuándo se utiliza. Profe, Sí, profe, pero lo que habíamos dicho que según esos tres métodos, bueno, los últimos cuatro métodos eran para variaciones irregulares, ¿no? ajá. Y ahorita el de promedio móvil salió que también era para estacionales. Que era para, sí, para estacionales. Ajá, cuando se observan patrones. Sí, lo que mencioné, o sea, igual pudiera, de promedio móvil pudiera emplearse para esa situación. Si quieren, aquí lo vamos a poner. Eh, o sea, esto que estamos estableciendo aquí no son reglas, digamos, a rajatabla que se tienen que cumplir, pero digamos que es em, la aplicación más común de estas metodologías. Entonces, igual promedio móvil pudiera servir para variaciones cíclicas o también para variaciones irregulares, que de hecho es como se nos presenta en el ejemplo, no hay variaciones irregulares. Y ahora el método de Winters, que les digo es el que nos falta. Bueno, utiliza suavización exponencial y dice que cuando haya tendencia y estacionalidad, siendo estos componentes aditivos o multiplicativos. O sea, este método de Winters es como una suavización exponencial triple, pero aquí sí es claro que dice que debe de haber tendencia y estacionalidad. Entonces aquí lo vamos a poner. Bueno, ahí no me fijé si decía pronósticos a corto o a largo plazo. Vamos a ver. Bueno, dice pronósticos, aquí es un poquito a más largo plazo, bueno, a corto y a mediano plazo.
pero sí debe de haber o funcionaría mejor cuando encontremos tendencia y estacionalidad. Pronósticos a corto y mediano plazo. Se puede, por eso dice ahí se puede, o sea, no es de que a fuerza se tenga que utilizar. Se puede utilizar cuando haya variaciones estacionales y ahí dice variaciones estacionales multiplicativas o aditivas. Eso ya lo hemos explicado la vez pasada. ¿Y recuerdan a qué se refiere eso? ¿O no? De variaciones cíclicas, aditivas o multiplicativas. Sí, profe. ¿Sí? De que los ciclos, cuando hablamos de variaciones eh, aditivas, esos ciclos se repiten en la misma proporción de un periodo a otro o de una n cantidad de periodos a otro. Y cuando es multiplicativa, como acá en la gráfica que les puse, esa variación o ese patrón se sigue repitiendo en forma, pero digamos no en proporción. Puede ser mayor o menor este, el aumento o la disminución de esa forma, pero igual el patrón se sigue repitiendo. Entonces, y aquí dice que la tendencia sí debe de existir, debe de ser ascendente o descendente. Pero también de igual forma este método de Winters pudiéramos probarlo cuando no hay no hay variaciones estacionales y o tendencia. Entonces, al final, pues tendrían que hacer varias comparaciones entre varios métodos, pero, por ejemplo, si hay mucha urgencia sobre el resultado o sobre el análisis, pues ya se tendrían que basar en estas características para determinar cuál de todos estos métodos utilizar. Bueno, también aquí me falta mencionar el análisis de tendencia, pues como su nombre lo indica, lo utilizaremos cuando solamente queramos analizar el componente de tendencia en una gráfica. El de descomposición, cuando haya fluctuaciones y o variaciones estacionales o incluso aquí irregulares. Y bueno, el análisis de tendencia más de descomposición, cuando en una gráfica tengamos variaciones, ya sean estas estacionales o irregulares, y también exista tendencia. Promedio móvil cuando puede funcionar mejor cuando haya variaciones cíclicas y tendencia constante. Suavización exponencial simple cuando haya variaciones irregulares y tendencia constante. Suavización exponencial doble cuando haya variaciones irregulares y o tendencia constante. O como dicen ahí lo que les voy a pasar a continuación, esto, que no exista tendencia. Pero recuerden que eso de que no exista tendencia, pues es que la tendencia se mantenga constante. Y el método de Winters, que es el que vamos a ver a continuación, dice que se utiliza para pronosticar a corto y mediano plazo y se puede utilizar ahí haciendo énfasis en que se puede, o puede funcionar mejor cuando haya variaciones estacionales y o de tendencia. Y en general, pues todos, por eso dicen ahí que se puede. Ujú. Entonces, ¿tienen hasta ahí alguna duda o pregunta?
Creo que no, profe. Entonces vamos a ver el último de los ejemplos. Y bueno, y ahorita les paso esta hoja, pero ahí me faltó mencionar que esto está sacado de la ayuda de Minitab. Entonces allí, si ven en Minitab, aquí nosotros solamente vimos hasta aquí, ¿no? De aquí para arriba. Pero Minitab también ofrece otro tipo de metodologías que pudieran utilizar y aquí también se explican. Ahí por si las quieren explorar también sería válido. A estas otras situaciones me refiero. Pero les digo, ahí ya tendremos que poner más variables. A ver, voy a intentar hacer esta y a ver qué me da. Y a lo demás no le voy a mover nada. No me dio nada. A ver, ahí le voy a poner unos numeritos para... No, no me dio nada. Seguramente entonces para hacer esta opción primero tengo que hacer estas. Bueno, pero les digo, estas no las vamos a ver. Ya entendiendo bien estas, ya tendríamos herramientas para poder predecir qué es lo que va a suceder en cualquier serie de tiempo. Bueno, entonces vamos al siguiente ejemplo y ahora vamos a ver el método de Winters, de aquí, que les digo sería como una suavización exponencial triple. Creo que los datos aquí sí ya cambian. A ver, vamos a ver. Sí, ya son ahora estos datos. Entonces ahorita se los pongo en el chat para que los copien y peguen ahí en Minitab. Y bueno, ya con este estaremos cerrando la unidad. Entonces también noten que para una serie de tiempo, igual podemos tratarla de resolver independientemente de qué componentes se presenten en ella, la podemos resolver o intentar resolverla mediante varios métodos. No, no solamente nos deberíamos delimitar a alguno, pero sí de inicio, ustedes pueden visualizar qué metodología se pudiera acomodar mejor para resolver una determinada serie. Bueno, entonces ya les puse ahí los datos en el chat, ¿ya los vieron? Sí, profe. Entonces ustedes me dicen cuando ya estén listos.
y este tampoco tiene audio. Bueno, entonces van a copiar y a pegar esos datos en Minitab otra vez. Estos sí ya son distintos. Entonces esos datos ahí nada más nos dicen que son de la industria de los alimentos, pero no nos dicen nada más. Entonces ya cuando estén en ese punto, me dicen para indicarme si ya seguimos. Bueno, que ahí están en Excel, pero los pusimos ahí primero para graficarlos y ver cómo se ven. Ya, profe. Y entonces vamos a primero a ver cómo se visualizan esos datos, graficándolos. Y bueno, allí es claro a primera vista el componente de variaciones, variaciones estacionales, ¿no? O sea, los patrones se repiten cada n periodos. Eso como unas ondas que se repiten de manera constante. Y a ver, ahí digan ustedes, ¿hay tendencia? ¿Habría tendencia? Pues sí, ¿no? Hay una pequeña tendencia positiva. Y la estacionalidad, pues es más notorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, y si vemos nuestra tablita que ya hemos hecho aquí, aparte del método de Winters, ¿qué otra metodología pudieran utilizar ahí? El de descomposición, profe. Nada más la pura descomposición. Y el de análisis de tendencia más descomposición también. Y bueno, ya El de... El de promedio móvil también. Ajá, digamos que si ustedes les presentaran una pregunta para esa gráfica, este, ¿qué metodologías serían apropiadas para resolverla? Pues en primer lugar esta. En segundo lugar, pudiera ser esta. En segundo lugar. Bueno, ese es un número dos. Y en tercer lugar, pues nada más a analizar las variaciones. Pero ¿cuáles sí no entrarían, digamos, de manera inicial? Pues estos de acá, ¿no? Estos. Bueno, particularmente estos no tanto, ¿no? ¿Por qué esos no? Porque aquí dice que deben de haber variaciones irregulares y bueno, tendencia, a lo mejor por esta parte sí entraría, ¿no? Pero ya por esta parte de que dice que debe de haber variaciones irregulares, ya no tanto serían elegibles estos métodos. Y a lo mejor sí, ¿no? Haya variaciones cíclicas y tendencia constante. Entonces, a lo mejor también pudiera ser otra opción válida. Pero los que sí, no tanto, y recalco que no tanto, porque a lo mejor igual si hacemos el análisis con estos métodos, a lo mejor nos pudiera resultar un mejor ajuste que, por ejemplo, con este método, ¿no? Que pudiéramos pensar que es el que
sí nos va a dar un buen ajuste. Todo eso depende de qué parámetros le pongamos ahí en las opciones de análisis, etcétera. En teoría, este método debería de funcionar bien, o a lo mejor les digo este otro, o este, o este, para esos datos. El método de Winters. Y bueno, también, así más o menos como esta situación es el examen, ya ustedes tendrían que analizar y decidir de una gráfica que se les presentara cuál metodología le pudiera acomodar mejor. Pero pues esa, el, el irse sobre un método u otro tendría que estar justificado. Entonces, ya van hasta ahí. Entonces, como pudimos observar, allí hay tendencia, una cierta tendencia y la estacionalidad sí es notoria, las variaciones cíclicas. Entonces, es el menú series, estadísticas, series de tiempo y método de Winters. Y aquí se ingresa la columna de los datos. La longitud estacional, otra vez ahí se le coloca 12 porque cada 12 periodos se repiten los patrones. Y ahí ustedes, ¿qué opción le pondrían, multiplicativo o aditivo? Aquí. Eh, multiplicativo, ¿no, profe? Porque va... No son exactas las... Cada cuánto están... Sí, digamos que las alturas, en este caso las alturas no son iguales o exactamente iguales para todas los patrones que se van formando. Y bueno, eso es más notorio para la última, para el último patrón, que ya aparece más alto que los anteriores. Entonces, ahí parecería más correcto utilizar esa opción, el de multiplicativo. Ahí me regresé otra vez. Estadísticas, series de tiempos, método de Winters. Ahí, entonces ingresamos ahora a la columna C2, porque ahí tengo yo los datos. Longitud estacional 12. Y aquí sí no nos da bueno, aquí o multiplicativo o aditivo, le dejamos multiplicativo por la razón que dijo su compañero de que los patrones no tienen del mismo tamaño. Vamos a colocar 6 pronósticos y como les decía, aquí sí no tenemos opción de que nos dé el óptimo para estas constantes de suavización. Entonces aquí sí tendríamos que estar probando pues a varios valores, a prueba y error casi casi. Entonces ahorita creo que le vamos a dejar así. Vamos a generar 6 pronósticos y sin moverle en las constantes de suavización. Ese es el resultado que nos da. Y bueno, se ve bien el ajuste, ¿no? O sea, así de entrada se ve bien. Y ahora vamos a ver en el modelo aditivo si de pura casualidad nos da un mejor ajuste. Que se esperaría que no, pero vamos a ver. Y bueno, es ligeramente menos exacto con el modelo aditivo.
Ujú. Sí, aquí se nota en la medida de exactitud MAPE. Profe, y por ejemplo, en el examen tenemos que hacer como que las dos comparaciones, o sería nada más usar la del método multiplicativo. No, en el examen nada más se les va a presentar la gráfica y ustedes tendrán que concluir sobre esa gráfica. Ah, ok, vale. O sea, no les va a aparecer que resuelvan nada de esa gráfica. Ya los Ok. resultados ya van a estar y ustedes van a tener que establecer conclusiones sobre esos resultados. Entonces, pues también va a ser como el examen pasado, ya los resultados están, pero ustedes tienen que analizar y discutir esos resultados. Bueno, entonces aquí el modelo multiplicativo es mejor porque las medidas de exactitud son más pequeñas que con el modelo aditivo. Y era de esperarse, ¿no? Porque era de esperarse, pues porque el tamaño de los patrones es distinto de un periodo a otro. Entonces, por eso ahí marcamos la opción de modelo multiplicativo. Y ahora le vamos a mover a las constantes de suavización a ver este, si de pura casualidad obtenemos un mejor resultado. Entonces, hasta ahí no sabemos si va a empeorar o va a mejorar, pero y bueno, creo que mejoró, ¿no? Sí, al aumentar el valor en las constantes de suavización, las medidas de exactitud aún se obtienen más pequeñas. Entonces, les digo, prácticamente allí pues sería estar estableciendo esos valores a prueba y error, pero sin embargo, ustedes pueden también visualizar o identificar qué posible valor de alfa, gamma o delta pudiera servir mejor. Ahorita vamos a ver qué significan esos valores de alfa, gamma y delta. A ver si viene aquí en el menú de ayuda. Mm, Es de series de tiempo. Bueno, no explica nada de los. Bueno, y aquí también se ve cuándo usar multiplicativo y cuándo aditivo, ¿no? Ahí en esa figurita es más claro. Aquí las ponderaciones se ajustan. Bueno, aquí nos recomienda que realicemos el análisis con las ponderaciones predeterminadas, o sea, con el punto 2, con el punto 2, así, sin moverle nada. Después de examinar la gráfica de series de tiempo resultantes, usted puede aumentar o disminuir las ponderaciones, pero pues como les digo, ahí es a prueba y error. Pero aquí sí sabemos que las ponderaciones más bajas producen una línea más suave y las ponderaciones más elevadas producen una línea menos suave. O sea, eso, suave y menos suave, ¿a qué se refiere? ¿Sí saben a qué se refiere o no?
Creo que no, bro. Menos suave, bueno, les voy a hacer aquí un dibujito para que se note. A ver, ustedes díganme entre esas dos líneas, cuál es más suave y cuál es menos suave. La de la izquierda es más suave. Este es más suave, ¿no? Este es más suave que esta. ¿Por qué? Pues porque como dice ahí la ayuda de Minitab, ¿dónde está? Ya la perdí. Aquí está. Dice que las ponderaciones más bajas producen una línea más suave y las ponderaciones más elevadas producen una línea menos suave. O sea, y una línea más suave, dice, bueno, utiliza ponderaciones más pequeñas en el caso de que los datos produzcan mucho ruido, para que los valores suavizados no fluctúen a causa del ruido. O sea, el ruido aquí se refiere a que este, las variaciones son más repetitivas. Otra vez haciendo referencia aquí a las líneas. Esta línea de acá observaría más ruido y que esta, aquí menos ruido. Entonces, de acuerdo a eso, si observamos mucho ruido en la gráfica, significará que tenemos que usar unas mayores constantes de suavización. Mayor alfa, ¿cuál era la otra? La gamma y la delta. Bueno, aquí se me parece como una sigma. Y acá menos ruido, la línea más suavizada, implica que las constantes de suavización tendrían que ser menores. Menores valores para alfa, para gamma y para delta. Bueno, pero siempre iniciaríamos con con los valores por default, con el punto 2 y con el punto 2 con estos valores. Y ya dependiendo cómo observemos la gráfica, ya veremos si aumentamos o disminuimos esos valores. Y bueno, esto mismo aplicaría también para este, la suavización exponencial simple y doble, pero ahí pues no tenemos por qué razón de hacerlo, dado que ya nos da los valores de alfa y de gamma óptimos. Pero aquí si no, con este método pues tendremos que casi, les digo, establecerlo a prueba y error. Vale, entonces, no sé si tengan preguntas. No creo que no, bro. Les voy a pasar esta imagen para que la tengan ahí disponible. Bueno, ahí creo que se nota. O si quieren acá se las pego también en para que no quede perdida. Aquí se las pongo.
Entonces ahí también va a estar disponible. Y ahorita se les distribuye esa página. Bueno, ya se les está distribuyendo. Entonces, eso lo pueden encontrar aquí en la biblioteca de contenido, en el blog de notas de clase, la sección de biblioteca de contenido o en su espacio personal. Ahí en su espacio personal, en el tema 2, ahí les debe de aparecer ya esto que se les está, bueno, que ya terminó de distribuírseles. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas? No creo que no, profe. Entonces, Profe, ¿podría regresarle al último ejercicio que vimos? Por favor. to- to- eh, al- a este. Sí. Bueno, solo lo de las medidas de exactitud, con eso, ¿cómo podemos concluir exactamente? Bueno, aquí nos habla el problema de que son datos del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, y tampoco tenemos más referencias de datos de trabajo si son porcentajes. Bueno, son alimentos en realidad, alimentos, pero pues no sabemos más acerca de esos datos. Entonces, el MAPE ya habíamos dicho que nos establece en porcentaje qué tan acertado es el modelo, qué tan acertados son los valores ajustados respecto a los valores reales o actuales. Entonces, el modelo aquí es exacto o bueno, es cerrado, mejor dicho, en 1,88%. Entonces, realmente la exactitud del modelo es alta. La podríamos ver como el complemento de ese 1,88. O sea, 100 menos 1,88, el resultado correspondería a la medida de exactitud de ese modelo. Entonces, ahí hay dos formas de concluir para esa medida, para el MAPE. Una es que el modelo tiene un error o es errado en 1,88%, o que el modelo tiene una exactitud del 90 bueno, no sé cuánto de la resta de 100 menos 1,88. El modelo es exacto en 90 y tantos 98 me parece. Debería ser 98, ¿no? 98,2%, por ejemplo. Y luego el MAT y el MSD también establecen el grado de error, pero en relación a la unidad original del problema, que aquí son alimentos. Entonces, el modelo está errado en 1,12 unidades de alimentos, porque les digo, aquí no sabemos alimentos de qué o a qué se están refiriendo exactamente. Entonces, simplemente podemos decir que el modelo es errado en 1,12 unidades de alimentos. Y bueno, esta medida también establece las diferencias entre los valores actuales, los puntos azules y los puntos rojos, en promedio. Entonces, en promedio, esas diferencias entre los valores ajustados y actuales, este, la diferencia promedio es de 1,12 unidades de alimentos. Y el MSD es lo mismo, nada más que esas diferencias se establecen al cuadrado, por eso ese valor es mayor. Entonces, las diferencias promedio al cuadrado entre los valores actuales y los ajustes de los alimentos es de 2,86. Pero ya también anteriormente les había dicho que
De estas medidas, la que tiene, a la que le deberían de hacer más caso sería a la primera, a la que nos define en qué porcentaje el modelo está errado o es errado. Errado de error, no de herradura. Ajá. O el porcentaje en que el modelo es inexacto. Ujú. O sea, las conclusiones sobre esas medidas de exactitud siempre son las mismas. Ujú. ¿Sí quedó clara o no? Sí, profe, gracias. Ujú. Bueno, la conclusión entonces tendría que ir sobre eso y a la mejor sobre las constantes de suavización utilizadas. Aquí ya vimos que al aumentar las constantes de suavización, también eso a qué nos contribuyó a que la línea fuera más o menos suavizada. De aquí a acá, con esas constantes de suavización, ¿en cuál de las dos gráficas la línea es más suavizada respecto a la otra? ¿En la de la izquierda? Ajá, es más suavizada la de la izquierda. Aquí tengo los datos. Ponderaciones más bajas producen una línea más suave, sí. Y ponderaciones más elevadas, una línea menos suave. Entonces aquí a lo mejor, si los datos se observaran, digamos, con menos irregularidades, pudiera funcionar unas constantes de suavización aún más bajas, ¿no? Pero como, este, a ver dónde puse la gráfica, ya me perdí. Aquí como, de cierta forma, las irregularidades se observan, a lo mejor de aquí si aumentamos a punto 6 las constantes, a lo mejor incluso pudiéramos tener un mejor ajuste, ¿no? Todavía. Pero pues sería cosa de probar. Pero aún así, con este ajuste como está, aún se puede considerar bueno, ¿no? Cualquiera de los dos es un buen ajuste. Y bueno, también aquí notar que este método, también los pronósticos nos los da en en un intervalo de predicción. Y bueno, ya les digo, eso puede ser una ventaja o una desventaja, ya dependiendo de la situación de la que se trate, porque su predicción ya no es un valor puntual, ya está dado en un intervalo. Entonces, al establecerla de esa forma, pues es más fácil que lo que estén pronosticando, resulte en la realidad. Bueno, entonces, no sé si alguien tenga más preguntas o dudas que, ahora sí nos extendimos mucho, ¿no? Creo que no, profe.